Bien, el fin de semana, muchas gracias por volver. El fin de semana, el Congreso, el Dominical Cuarto Poder ha mostrado una investigación interesante. Derroche en contrataciones a dedo por la mesa directiva del Congreso, supuestamente, un supuesto acuerdo de la mesa directiva del Congreso que podría permitir la contratación de más de 25 personas de confianza, personal de confianza básicamente, sin experiencia, sin maestría, sin concursos públicos con más de 15.000 soles en sueldo cada uno. Qué rica pachanga, de verdad. ¿Quién está ganando 15.000 soles en el país? Llámese usted como quiera, sin mínimo de experiencia, sin mínimo de, digamos, avales académicos que sustenten un sueldo como ese. Bueno, hemos invitado a la doctora Mónica Yaya, es expresidenta del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, para hablar de esta grave y delicada denuncia del Cuarto Poder ayer y también los problemas en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, por supuesto que van a traer bastante cola. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, Fabricio, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Doctora, quiero hablar de todos estos temas con usted, pero quiero expresarle primero mi profunda incomodidad, como lo estábamos conversando con el doctor Esteguersi. Si firman hoy día el tratado, yo sé que no es su expertise, pero simplemente quiero conocer su opinión como patriota, porque sé que usted que lo es. Si firma hoy día Dina esta situación del Convemar, vamos a tener que renunciar a buena parte de la doctrina de las 200 millas que asumimos como propias desde lontananza. Creo que se va a quedar en 12 o 13 millas o algo por ahí. Me suena traición a la patria eso. No sé qué opina usted. Yo estoy segura que se trataría de un acto más de traición a la patria por parte de la señora Dina Boluarte. Creo que eso tiene que ser evaluado por el Congreso, no solamente los términos del tratado, sino también la posibilidad de la vacancia de la señora Dina Boluarte. Una vacancia que yo creo que se debió dar hace muchísimo tiempo, porque la señora Dina Boluarte, desde que era candidata a la vicepresidencia de la República, ya significaba un peligro para el país. Mira lo que está pasando con el reinado prácticamente de los mineros informales, que en su oportunidad fueron quienes financiaron la campaña de Perú Libre. Y efectivamente, como lo dijimos desde el inicio, la señora Dina Boluarte no ha significado ningún tipo de estabilidad política para el país. No solamente todos los días mueren nuestros hermanos, han muerto hermanos peruanos en las calles, sino en las minas, en lugares en donde supuestamente debería haber presencia del Estado. Estamos hablando de más pobreza, estamos hablando de anemia en los menores de 3 años y estamos hablando además de despilfarro de dinero en gasto corriente. ¿Qué es gasto corriente? Allí están, por ejemplo, las remuneraciones, entre las cuales están no solamente ese festín de contrataciones que se dan en el Congreso de la República, sino ese festín de contrataciones innecesarias que hay en el Poder Ejecutivo, en los ministerios, ¿no? En donde se contratan incluso a personas vinculadas sentimentalmente, hasta al Contralor. Imagínate que ha habido también una denuncia sobre ese tema. Y estamos hablando de un festín de gasto innecesario también en los gobiernos locales y en los gobiernos regionales. Entonces, en suma, estamos hablando de un gobierno que ha causado desestabilización en la política. En masa. No por nada, el Consejo Fiscal, integrado por los exministros de Economía y Finanzas, acaban de emitir un documento el 30 de mayo denunciando la ruptura de todas las reglas fiscales, lo que va a traer como consecuencia mayor pobreza, porque para que el gobierno cumpla con sus objetivos, la señora Dina Boluarte simplemente va a recurrir al endeudamiento. Entonces, para responder a tu pregunta en concreto, creo que estamos ante un caso de una presidenta que constantemente ha traicionado a nuestro país. No sería una sorpresa lo de la firma de ese acuerdo. Creo que nos ha traicionado desde el momento en el que ha utilizado recursos públicos para sus cirugías y joyas, ¿no? Creo que ha traicionado a los peruanos desde el mismo momento en el que ella ingresó a ejercer su cargo como ministra en el MIDIS, ¿no?
siempre ha engañado, siempre ha utilizado los recursos públicos. Cuando era candidata, recuerda que a diferencia de otros candidatos a la vicepresidencia de la República, ella recibía una remuneración de RENIEC, estando ello prohibido. Entonces la señora Dina Boluarte simplemente se ha aprovechado de los peruanos, incluso desde antes de ejercer la vicepresidencia de la República nos ha traicionado. Bueno, sería la torpeza última, ¿eh? Sí, estamos acostumbrados a un gobierno de torpezas como todas las que nos ha mostrado la señora, que al final terminaban siendo pues detallitos, esto de la firma de Convemar y de poner en peligro, incluso renunciar como Estado peruano a 200 millas, sería sumamente complicado entregarle eso a los globalistas, a los, por un lado, ideólogos del género y por otro lado, falsamente llamado ambientalismo, sería muy complicado. Realmente parecería una traición a la patria. Es que a la señora Dina Boluarte el Estado no le interesa nada. Recordemos que la señora Dina Boluarte postuló como parte de una plancha de un partido con una ideología antidemocrática. Y a esas ideologías antidemocráticas lo último que les interesa es la vigencia del Estado. Reniegan del Estado. Es por ello que a la señora Dina Boluarte no le ha costado nada, por ejemplo, prácticamente destruir la Contraloría General de la República. Comprar a muchos, no a todos, pero a muchos congresistas de la nación. ¿Qué significa eso? Romper el orden constitucional, romper con las reglas también del Estado, romper con todos aquellos mecanismos que pudieran significar un control para ella. Y a ella no le interesa que los peruanos nos indignemos, al contrario, yo creo que es una satisfacción para ella como parte de esa plancha presidencial antidemocrática que se presentó en el año 2021. Creo que es una satisfacción para la señora Dina Boluarte que los peruanos reneguemos de este Estado, porque finalmente sus objetivos no son cautelar la vigencia de la democracia, sino simplemente tomar todo por la fuerza. Yo creo que a eso nos está conduciendo. ¿Por qué hay tanta justicia por mano propia en el Perú? Obviamente. Fabricio, o sea, no estamos hablando de temas simplemente idealistas de la señora Dina Boluarte, de su socio el señor Vladimir Cerrón, protegido por ella y por muchos malos congresistas de la República, ¿no? Estamos hablando realmente de actos que han significado la ruptura del orden constitucional. No hay un Congreso fuerte que la fiscalice, no hay un Contralor General de la República que controle los gastos y el dispendio de dinero en beneficio personal. No hay, y prácticamente quiere destruir también, desde mi punto de vista, ya totalmente la imagen del Ministerio Público y del Poder Judicial. Entonces, a la señora Dina Boluarte no le mueve ni siquiera un nervio el seguir destruyendo las instituciones democráticas, y mucho menos le importa regalar parte de nuestra área marítima, porque a ella el Estado y el Perú no le interesan. El Congreso, doctora, habría derrochado o estaría a punto de derrochar en contrataciones a dedo, decisión por la mesa directiva, un acuerdo que permitiría la contratación de más de 25 personas de personal de confianza sin experiencia, sin maestría, sin concursos públicos para ganar 15.000 soles mensuales, de acuerdo a la denuncia que Cuarto Poder ha publicado ayer. ¿Qué opina usted sobre una más de nuestro Congreso, que si bien es cierto tiene buenos congresistas que hacen bien su trabajo, pero parece que todavía son excepciones a la regla? Exactamente. Yo creo que, por ejemplo, hay que felicitar, no soy parte de su partido, pero yo creo que hay que felicitar al congresista de Acción Popular, Wilson Soto, creo que es su nombre, que ha efectuado las denuncias de manera consistente contra Lima Airport Partners por entregarnos un aeropuerto que simplemente no está en condiciones dignas de funcionar para orgullo de los peruanos, ¿no? Entonces, hay congresistas que desde mi punto de vista tienen una labor bastante rescatable, pero siguen siendo pocos, sí, ¿no? Y hay congresistas que utilizan el despacho congresal para contratar a los familiares de otros congresistas que a su vez contratan, como en X, ¿no? Hacen contrataciones cruzadas de sus familiares. Entonces, estamos hablando de el malgasto del dinero público, el malgasto de una asignación presupuestal para sus despachos que no merecen, porque hacen
muy mala labor en el Parlamento de la República. En estos momentos están, por ejemplo, emitiendo, tengo entendido que aproximadamente 100 iniciativas legislativas que incrementan el gasto público sin interesarles que estamos en déficit fiscal. No conocen ni siquiera un ápice de lo que son las normas, el respeto a las normas fiscales. Pero también estamos hablando de congresistas que contratan a personas encargadas no de hacer un trabajo parlamentario, sino, por ejemplo, de dedicarse al acoso político, ¿no? Yo creo que allí debería haber una investigación muy seria. Ya no se la pedimos al Contralor General de la República, sino al Ministerio Público. Una investigación muy seria sobre la utilización de los dispositivos que utilizan los trabajadores de algunos despachos congresales o de algunas comisiones que se dedican específicamente al acoso político. ¿Cómo así? Para eso son ¿Qué tipo de contratados. dispositivos, doctora? Bueno, desde sus celulares o desde sus computadoras y mayormente desde sus celulares, ¿no? Y te lo digo yo con conocimiento de causa porque hay una persona, específicamente trabajador del Congreso de la República, cuyo nombre voy a guardar en reserva en este momento, pero que ha merecido que yo inicie el trámite para denunciarlo por acoso político, porque se dedica mañana, tarde y noche a responder lo que yo envío, lo que yo trato de difundir, lo que comunico con conocimientos legales, y este señor tiene como único trabajo pues dedicarse a responder de manera peyorativa y tratando de callar mi voz, porque de eso se trata el acoso político, ¿no? Quizás ni me conoce, pero lo que trata de hacer es que yo me calle, que ya no tenga mayor expresión política. Entonces, esto lamentablemente debería ser investigado por la Defensoría del Pueblo, pero no lo es. En consecuencia, yo creo que aquí debería intervenir el Ministerio Público porque no creo que sea el único caso. Entonces, estamos hablando de gasto corriente, de gasto en remuneraciones en los despachos congresales y en las comisiones del Congreso de la República, en la cual se contrata a personas dedicadas exclusivamente al acoso político, ¿no? Y eso yo creo que debería ser revisado en todas las instituciones del Estado. Yo estoy segura que personas son contratadas para el acoso político en municipios, en gobiernos regionales, en ministerios. Entonces, es allí en donde hay malgasto de nuestros recursos y, por lo tanto, insatisfacción en las necesidades que los peruanos tenemos. Estamos con la expresidenta del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, OCE, la doctora Mónica Yaya, que es una voz autorizada para hablar de esos temas, por supuesto. Quiero preguntarle, doctora, por la situación del aeropuerto. Explíqueme, ¿por qué no sé si el contrato tiene algo que ver con esto, pero ¿por qué no están usando el antiguo aeropuerto para empezar a solucionar todo este problema que ha habido la semana pasada? ¿Es parte del contrato que aquello se convierte en un mall? Algo estaba conversando usted con el doctor Gersi a la hora de cambiar el asiento. Quizá va a haber un problema con los antiguos dueños. El contrato no ha sido muy claro. Sí, de acuerdo a lo que ha tenido la gentileza de comunicarme el doctor Enrique Gersi, hay allí un problema, podría haber un problema con la propiedad del terreno del antiguo aeropuerto. Los antiguos dueños podrían efectuar un reclamo que resultaría perjudicial para los peruanos, y eso es producto del poco cuidado que se tiene sobre los bienes nacionales. Hay que investigar más sobre esa situación. El doctor Gersi ha tenido esa gentileza de comprometerse a trasladarme los documentos para estudiarlos con mayor detalle. Pero también, al ingresar aquí a la entrevista, estuve conversando con Vitocho, con Víctor Andrés García Belaúnde, que seguramente al que tú vas a entrevistar, Sí. y también tiene información importantísima, ¿no? Y mira, qué bonito que aquí los peruanos, incluso de distintas bancadas y de distintas ideologías políticas, estemos conversando sobre un asunto, sobre un problema que nos puede unir. Y Víctor Andrés me comentaba que la razón de ser de la incorrecta utilización del antiguo aeropuerto sería, yo creo que eso lo va a explicar mejor Víctor Andrés, sería que Lima Airport Partners tiene la intención de utilizar ese antiguo aeropuerto para el establecimiento de locales comerciales, de mall, en los cuales
el total de los ingresos de los alquileres de esos locales comerciales iría a Lima Airport Partners, ¿no? ¿Por qué no sigue funcionando? Porque el porcentaje que recibiría Lima Airport Partners por los ingresos aeroportuarios es mucho menor de lo que recibiría Lima Airport Partners por el alquiler de esos locales que estarían dentro del mall. Entonces estamos hablando de un contrato que es beneficioso para Lima Airport Partners y perjudicial para los ciudadanos. No sé si me suena ilegal eso, pero raro sí me suena. Yo creo que aquí hay mucha ilegalidad en las condiciones del contrato y es necesario averiguar también los términos en los que fueron suscritas las adendas. ¿Qué indicios ve usted que le hace hablar así? A mí me llama muchísimo la atención es que no quiero utilizar palabras peyorativas, pero la poca sensibilidad que tiene la presidenta de Ocitran cuando habla del contrato con LAP. Entiendo. ¿No? Se limita a decir que Ocitran simplemente supervisa la correcta ejecución del contrato, pero se olvida que parte de las funciones legalmente establecidas para Ocitran es también el proponer normas técnicas para el buen funcionamiento de la infraestructura de transporte entre la cual se encuentra precisamente el aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Entonces ella creo que está olvidando parte de sus funciones, pero desde mi punto de vista también se está olvidando que es peruana, porque mientras los peruanos en estos momentos sufrimos para ingresar, para salir del aeropuerto Jorge Chávez, la señora Verónica Zambrano solamente se limita a responder que su única función es supervisar la correcta ejecución del contrato, como si no fuera peruana, como si esa infraestructura que nos han entregado no tuviera razón para efectuar algún reclamo. Yo he escuchado, por ejemplo, hablar este fin de semana a la decana del Colegio de Arquitectos del Perú. Tiene muchísima razón cuando dice que lamentablemente la primera vista que tienen los turistas al llegar a nuestro aeropuerto es la de un galpón, ¿no? Y pareciera que estamos en una fábrica de fierros, algo absolutamente frío que no tiene nada que ver con la calidez que los peruanos tratamos de proyectar para brindar mejores servicios a los turistas, para llamar la atención de los turistas. Y me ha llamado muchísimo la atención además algo que dijo la decana del Colegio de Arquitectos, en el sentido que ese periodo de marcha blanca tenía fallas que son naturales antes que empiece el servicio del aeropuerto, porque durante ese periodo de la marcha blanca no solamente pudo haber fuga o ruptura de las instalaciones sanitarias, sino también pudo haber la caída del techo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si en ese periodo de marcha blanca, si en esos días de marcha blanca, en los cuales la infraestructura del aeropuerto Jorge Chávez no ha estado lista para brindar un servicio seguro a quienes transitan por allí? ¿Qué hubiera sucedido si una parte del techo se hubiera caído sobre turistas y sobre peruanos? ¿Qué tragedia estaríamos en estos momentos lamentando? ¿Cómo es posible que exista esa irresponsabilidad de llevar adelante una marcha blanca si la infraestructura no estaba lista para recibir ni a turistas ni a peruanos? En consecuencia, yo creo que lo que ha sucedido con la ruptura de las instalaciones de agua es uno de los menores riesgos que hemos podido asumir. La cosa ha podido ser peor, ¿no? Y entonces, ¿dónde está Ocitran? ¿Por qué solamente la presidenta de Ocitran se limita a decir que ya van a establecer sanciones, que han establecido sanciones? Ante una situación así, ya no estamos esperando la aplicación de penalidades y de sanciones menores. Ante una situación así, yo creo que debemos evaluar la resolución del contrato que se ha firmado con Lima Airport Partners. ¿Eso sería posible?
¿Legalmente se puede hacer? Por supuesto, porque cuando hablamos de un contrato hablamos de obligaciones contractuales y cuando una de las partes incumple con sus obligaciones contractuales y sobre todo pone en riesgo la vida de quienes transitan allí, ya estamos hablando de una causal de resolución del contrato, de una causal para que el contrato quede hasta allí nomás, haya un periodo de transición y otra empresa, otro concursante de nivel internacional asuma las obligaciones que en su momento debió asumir Lima Airport Partners. ¿Aun cuando todo esté ya construido? Sí, es necesario aquí que se escuche mucho más a los ingenieros y a los arquitectos peruanos, ¿no? Se les da una importancia desproporcionada a ingenieros y arquitectos extranjeros, yo creo que no está mal, pero es necesario escuchar a los colegios de ingenieros y a los colegios de arquitectos del Perú. Ellos no solamente tienen, porque nosotros tenemos una cultura milenaria de ingenieros, Fabricio y quienes nos escuchan, sino que además nuestros ingenieros tienen conocimiento pleno de la situación, la geología de nuestro país, del terreno, ¿no? Las condiciones altamente sísmicas en las que estamos, pero lamentablemente se ha dejado de lado la voz de ingenieros y de arquitectos peruanos y yo creo que es necesario escucharlos. He escuchado decir que efectivamente esto todavía se puede mejorar, ¿no? Ese techo puede ser cubierto con uno que sea, digamos, mucho más presentable para los peruanos, por nuestra dignidad y para los turistas que nos visitan. Doctora, quiero terminar con usted preguntándole sobre algo que a la mayoría de peruanos les ha indignado, el tema del aumento de sueldo de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo ha visto usted desde su experiencia, desde su expertise, este asunto? ¿Se puede? ¿Es posible que ella haya pedido o haya intentado aumentarse el sueldo así de esa manera? La señora Dina Boluarte puede solicitar el aumento de su sueldo porque ella no tiene noción real del significado de su trabajo, el significado de las razones por las que ella recibe actualmente remuneración. La señora Dina Boluarte está concentrada en tomar todo lo que pueda de los recursos de los peruanos, aunque no los merezca. Pero a mí me causó estupor escuchar esa noticia porque yo soy también empleadora, ¿no? Y he sido en un momento empleada. Entonces, el criterio que se utiliza y que todos conocemos y que lo utilizamos en la vida cotidiana para incrementar la remuneración a alguna persona es primero saber si cumplió con sus funciones. Si cumplió con sus funciones, es candidata esta persona a que se le incremente la remuneración. Pero si además cumple sus funciones de manera óptima, de manera favorable para quien la contrata, ¿cómo no pensar en un aumento de remuneración? ¿Cómo no pensar en premiar a esa persona por hacer mejor que bien su trabajo? Pero ese no es el caso de la señora Dina Boluarte. Obviamente. ¿No? La señora Dina Boluarte no tiene conocimiento ni siquiera de lo que son las reglas fiscales, no tiene conocimiento de lo que es la política en materia aeroportuaria, no tiene conocimiento de lo que son las 200 millas de nuestro mar. La señora Dina Boluarte no tiene conocimiento de lo que es ser transparente en el uso de los recursos públicos. La señora Dina Boluarte ha tenido la frescura de decirnos que ella utiliza relojes prestados por un gobernador regional a quien le dio recursos del Estado una partida de 100.000 soles para que se malgasten. La señora Dina Boluarte no tiene empacho en decir, por ejemplo, que su hermano Nicanor Boluarte tiene derecho a reunirse incluso con proveedores del Estado. La señora Dina Boluarte no hace bien su trabajo, lo hace mal. ¿En virtud a qué podría sustentarse, podría justificarse técnicamente el incremento de sus remuneraciones? Claro, nadie está discutiendo si el presidente o no tiene la prerrogativa de ganar como ganaría el primer funcionario del Estado. El problema es que en una situación como esta es no solamente torpe, como bien lo hemos dicho, sino como bien dice usted, denota que la señora no conoce. No conoce nada. La señora Dina Boluarte no conoce nada. La señora Dina Boluarte ha tenido digamos, la fortuna, quizás alguien le aconsejó, intercambiar algunos favores con algunos congresistas que son quienes la han mantenido en el poder, porque como gobernante, como profesional y como mujer, la señora Dina Boluarte lamentablemente no ha respondido para nada a las expectativas de los peruanos.
Doctor, y para terminar, a ver, hay todo un problema con esta agresión a esta mujer policía. Podríamos ver las imágenes, por favor, en pantalla. Una mujer policía fue agredida por una pareja cuando decidió intervenirlos porque habían invadido la ruta del Metropolitano. Sí, y el hecho ocurrió en el centro de Lima y ahora esos agresores podrían ir a prisión. Veamos el BTR, doctora, para poner en autos a la audiencia y a usted de qué estamos hablando. Adelante. Ok, bien, quitemos un poco la violencia, pero esto no puede ocurrir. Esa persona es una autoridad. Nosotros tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades hasta donde nuestras conciencias lo dicen. Y esta señora estaba haciendo su trabajo a la policía. ¿Qué opina usted de esta agresión? En primer lugar, que nada justifica la violencia, ni contra una autoridad, ni contra alguien que no sea autoridad. Por otro lado, quiero expresar mi solidaridad con la Policía Nacional del Perú, porque este tipo de agresiones no solamente no deben darse, sino que hace tiempo deberían ser sancionadas. Este no es el primer caso en el que se agrede a una autoridad policial. Yo creo que no tenemos conocimiento de otros casos en los que se ha agredido a los policías y los agresores civiles siguen caminando por las calles como si eso no hubiera sucedido. Lo que nosotros tenemos que hacer en el Perú es hacer respetar la autoridad. Lógicamente, hay algunos peruanos que piensan que como los más altos funcionarios del país no tienen autoridad moral para establecer reglas de orden en el país, el ciudadano o algunos ciudadanos se creen en la capacidad de saltar la autoridad de la policía. Pues esto no es así. Yo creo que el hecho que los altos funcionarios como la señora Dina Boluarte, algunos ministros, algunos congresistas no tengan autoridad moral, no quiere decir que se pueda faltar el respeto a las autoridades policiales. Es necesario también que la autoridad policial, en general, que la institución policial recupere la imagen que siempre o que tenía en nuestro país, ¿no? Recupere ese respeto que teníamos por los policías en general. Todas las personas merecen respeto, mucho más si es una autoridad policial, pero también la institución policial tiene que hacer un esfuerzo por retirar de las fuerzas policiales a quienes estén comprometidos en actos de corrupción. Lo que hemos visto en estas imágenes es simplemente una injusticia que se ha cometido contra una policía que ha cumplido con su trabajo, seguramente con la falsa idea de esta ciudadana peruana que puede faltar el respeto a un policía como si no fueran dignos de respeto a la autoridad. Bien, los agresores han sido identificados como Jefferson Juscamaica Herrera y Abigail Fernanda Pantoja Vélez. Ellos podrían ir a prisión de 3 a 6 años por agredir físicamente a la policía, como ustedes lo están viendo. Bueno, el tipo es violencia contra la autoridad, modalidad agravada. Bueno, doctora, eso no puede ocurrir. Muchas gracias. Ojalá vayan a la cárcel, porque no podemos nosotros permitir que se rompa el orden constitucional en el país. Y las fuerzas policiales son las llamadas a establecer el orden y nosotros eso tenemos que respetarlo. Pero también un llamado a la institución policial para el retiro de los malos policías. Bien, doctora, muchas gracias. Ha sido usted muy amable. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con Víctor Andrés García Belaúnde para hablar sobre la Convemar y lo que podría terminar ocurriendo hoy. Pregunta, ¿traición a la patria de Dina Boluarte por firmar Convemar y renunciar como Estado a las 200 millas del mar peruano? Con eso regresamos.